Shalom a todos, muy buenas noches, amigos y amigas, Laila Tov Lekulam. Bienvenidos, Baruch Hashem, para una noche más de estudio del Tanaj. Damos gracias a Hashem, bendito su nombre, porque nos da una semana más para poder buscar, para poder explorar, para poder cuestionar, para aprender, para todo. Baruch Hashem, bendito Él por la vida, por la salud y por estos espacios que nos da para compartir el Tanaj. ¿Listo? Vamos a iniciar el día de hoy con la mitad, hace una semana vimos la mitad del capítulo 11, hablamos de las esposas de Shlomo, hoy vamos a continuar el tema, porque al final este último capítulo que nos habla de la vida de Shlomo, nos mencionó sobre sus esposas y a continuación sobre el fallecimiento de Shlomo y las guerras que tuvo al final de sus días. Sí, entonces para sintetizar un poquito y ponernos en contexto para quienes no estuvieron hace una semana o no vieron el video anterior, estuvimos hablando de que Shlomo se casó con 1000 mujeres, 700 de ellas como esposa, 300 de ellas como concubinas, de las cuales pues casi que todas eran grandes personalidades en cada uno de los reinos del mundo. Entonces eso nos enseñó que Shlomo hizo unas alianzas significativas, todo era con el objetivo de poner el mundo al servicio de Hashem, de influir positivamente en sus esposas, que ellas influyeran en sus familias influyeran en la sociedad y así todo el mundo sirviera a Kadosh Baruj Hu. De lo cual algunos también dijeron, bueno, qué bonita intención. Otros dijeron, eso es una fantasía porque eso es improbable que pudiera funcionar. Pero bueno. Más allá de eso, estuvimos viendo también referente a Shlomo, que en especial le dio gusto a la esposa moabita y a la esposa amonita, de manera pues que en un lado puso una Sherah, perdón, en un lado puso al Molech y en el otro puso a Chemosh, los dioses de esas naciones, y cuando la gente llegaba a Jerusalén, entonces tenía hay un conflicto grande porque decía, aquí está la casa de la santidad del creador, del que nadie sabe su nombre, el amo del universo, pero al lado yo veo una estatua de Chemosh y al otro lado de Jerusalén veo una estatua del Molech. Entonces ahí fue donde se empezó a formar el problema de Shlomo. Y también estuvimos viendo referente a que Shlomo pudo haber, ¿cómo decirlo? Pudo haber realizado algo en contra para prohibirle a sus esposas el hacer esas figuras, pero pues no se opuso. Y el hecho de no oponerse fue considerado por parte de Hashem como si él mismo hubiera participado en la elaboración de esas imágenes. Así es como al final está escrito acá en el libro del Tanaj. Y por otro lado, también pues estuvimos viendo, ¿cómo decirlo? Otras maneras de ver las cosas. Dentro de ellas que Shlomo, en el caso de haberse opuesto a sus esposas, se le iba a formar un gran problema político con todo el mundo y pues Shlomo no quería la guerra con nadie. Entonces digamos que ya analizados esos pormenores, ¿sí? Em, finalizamos con el regaño de Hashem, ¿sí? Hacia Shlomo, donde le había dicho que no quitar el reino, pero no totalmente por amor a David. Y de lo cual aprendimos, ya acabando hace una semana, la importancia de hacer méritos por nuestros hijos, ¿sí? Entonces, ejemplo, nosotros todos los días de nuestra tefilá, siempre la primera bendición es Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob, ¿cierto? Y así se mantiene durante los tres rezos, sea Yom Tov, sea Shabbat, sea Rosh Chodesh, ¿sí? Sea Yom Kippur, siempre la primera bendición es recordando a Hashem los méritos de los patriarcas para que esos méritos protejan a todos sus descendientes, ¿sí? ¿Ha funcionado? Claro que sí. Incluso hace poco estudié en el Tanaj, más adelante donde voy, que hay un par de lugares dentro del Tanaj donde se mencionan por última vez los tres Avot y donde se presume que si están mencionados por última vez es porque hasta ahí llegaron los méritos de los Avot y que ahí para acá harán los méritos de otras personas, pero no los de los Avot. Sin embargo, nosotros seguimos diciendo cada día en nuestra tefilá, Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob.
Entonces, el mérito de los padres nos ha protegido. ¿Por qué decimos eso? Porque acá también, acá Baruj mismo le dice a Shlomo que por amor a David no le va a quitar todo el reinado, sino que le va a dejar una tribu. ¿Sí? En este caso, fue la tribu de Yehudá. Eso será para estudiarlo un poco más adelante, ya donde empezaremos a partir del fallecimiento de Shlomo y que empieza el reinado de su hijo Rehoboam. ¿Sí? Ok. Entonces, asimismo, digamos que una lección importante para comenzar, una lección importante para comenzar vendría a ser que nosotros mismos hagamos unos buenos méritos para que nuestros hijos también sean protegidos por ellos y pedirle a Shem que nos amparemos también de nuestros padres propiamente, como hizo Shlomo con David. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora el Tanakh nos introduce algo que hasta ahora era muy extraño en el reino de Shlomo, ¿sí? Estudiamos en algún momento que Shlomo tuvo 6 nombres, pero en este, que se conoce de él más mediáticamente, que es el Shlomo, que es pacífico, digámoslo de cierta forma, el nombre puede traducir pacífico, tiene que ver precisamente porque esa fue una característica de su reino. Él con su sabiduría logró poner en paz a todo el mundo y que todo el mundo le tributara. Pero ahora nos dice el Tanaj, Hashem empezó a levantar un resistidor a Shlomo, Hadad el Edomita, de la prole del rey, este estaba en Edom. ¿Sí? Y nos dice que cuando David derribó a Edom, sí, Joab, el jefe del ejército, subió a enterrar a los que habían sido muertos, y él trató de derribar a todo varón de Edom, ¿sí? Porque nos dice que 6 meses estuvo allí Joab y todo Israel hasta que se cortó la existencia de todo varón edomita, ¿sí? Ok, luego nos dice que el rey Adad se fue huyendo y junto con él algunos edomitas de los siervos de su padre para entrar en Misraim. Mientras Adad era un muchacho de poca edad, todo eso pasó en épocas de David, ahora solamente nos está recordando el contexto de por qué Adad quiso levantarse contra Shlomo. Estamos hablando de que esto pasó aproximadamente unos 40 años atrás. Simplemente ahora el Tanakh nos lo está recordando para poder encontrar la justificación del proceder de Adad. Ok, entonces nos sigue diciendo que entraron en el Misraim, donde él paró, también les dio una casa y Adad continuó hallando fuera los ojos del paró, hasta que éste le dio una esposa, la hermana de su propia esposa, o sea, la cuñada, la hermana de Tafnes, la dama. Y, ok, entonces con ese nos está diciendo que Edom también emparentó con Misraim, y ahora haciendo una alianza con Misraim, pues se volvía más vulnerable Israel. Sí, porque Edom está a un límite de los nuestros, de nuestro territorio, Misraim a otro límite de nuestro territorio. Entonces estamos ahí como ensangrentados entre dos aliados que nos quieren hacer la guerra. Bueno, eso mucho se ve en nuestros días, que todas las naciones vecinas nos quieren desaparecer. Entonces, nos sigue diciendo, estoy en el versículo 21. Recuerden, estamos en Melahim Aleph, capítulo Yud Aleph, Primera de Reyes, capítulo 11. Ahora voy a leer versículo 21, que nos dice, Hadad mismo yo en Mizraim, que David había yacido con sus antepasados, y que Joab, el jefe del ejército, había muerto. Por lo tanto, Hadad dijo a Paró, envíame para que me vaya a mi propia tierra. Pero Paró le dijo, ¿qué te está faltando conmigo para que estés procurando irte a tu tierra? Y a lo que él le dijo, nada, pero debes enviarme sin falta. Y Hashem procedió a levantar otro resistidor. Entonces ahí terminó. Hadad, aliado con Egipto, un resistidor contra Shlomo. Ahora nos dice que levantó otro que se llamaba Rezón, hijo de Eliadá, que había oído de Hadadezer, el rey de Soba, su amo. ¿Sí? Nos dice que siguió juntando hombres a su lado, llegó a ser jefe de una partida merodeadora cuando David los mató. Por eso se fueron a Damasek y se pusieron a morar en ella y empezaron a reinar en Damasek. Y él llegó a ser un resistidor de Israel todos los días de Shlomo. Y eso, junto con el prejuicio que Adad ocasionó, y le tenía un aborrecimiento a Israel mientras continuaba reinando sobre Siria. Oh, entonces tenemos otra guerra que le envía Kadosh Baruj Hu a Shlomo. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí hay algo que analizar. ¿Listo? En ese versículo 21, dijo una frase muy interesante el Tanakh. Hadad se enteró que David había yacido con sus antepasados y que Joab, el jefe del ejército, había muerto. Qué diferente
es las frases que nos está hablando, ¿no? Por un lado dice yacer con sus padres y por el otro dice había sido muerto, ¿sí? O sea, pues en lo técnico fallecieron los dos, pero sí hay una diferencia en la escritura, es por el tipo de muerte que tuvieron cada uno, ¿sí? Entonces, Rashi nos enseña, para David, que murió por causas naturales, el Tanaj expresa la expresión de dormir, durmió con sus padres, ¿sí? Murió de causas naturales. Pero para Joab, que fue asesinado, Joab es general de David, fue asesinado, se utiliza la expresión morir, ¿sí? Es diferente el tipo de muerte de uno y del otro. Ahora, podemos también decir la grandeza del uno y del otro, ¿sí? No quiere decir que Joab fuese un pequeño, ¿no? Joab era muy grande también, pero David era mucho más grande. Entonces, sobre David, estamos seguros que yació con sus padres. Abraham es a Jacob, seguramente que sí. Pero de Joab, pues sabemos que partió de este mundo. Entonces, esa es otra manera de verlo. Otra explicación que hay de por qué hay esa diferencia en el versículo hablando de la muerte de David y la muerte de Joab, los menciona de dos formas distintas, es que se expresa así de David porque dejó un hijo meritorio que tomó su lugar, ¿sí? En este caso, Shlomo de quien estamos hablando. Pero con respecto a Joab, se usa la expresión morir porque no tuvo ese mérito, ¿sí? Aunque sí tuvo hijos que van a ser mencionados en el libro de Ezra, capítulo 8, 9, ahí están mencionados los hijos de Joab, pero no tuvieron la grandeza de Shlomo, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ver con la grandeza de una persona. O sea, pensemos por un momento. Primera mitzvah de la Torah, Prurbu, hay que tener hijos, ¿cierto? Y dicen algunos sabios cabalistas, esa es una manera de hacerse eterno uno mismo. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque el apellido va a seguir prorrogándose, la simiente va a seguir en el mundo, pero una parte más mística es porque por esa misma línea paterna uno va a reencarnar. Entonces uno se va a vestir de inmortalidad porque más adelante va a tener otra vida siendo el propio bisnieto de uno o el tataranieto de uno. Ok, entonces para el caso de que mucha gente no quiere tener hijos hoy en día, pues están incumpliendo de entrada la primera misma de la Torah, ¿cierto? ¿Y quién los tiene? Pues de preocuparse, Baruch Hashem, de tener hijos meritorios, de que esos muchachos vengan a aportarle a la sociedad, vengan a aportarle a la Torah, vengan a aportarle al estudio a Hashem, a sus misbot. ¿Sí? Entonces, en el caso de David, eso se vio reflejado pues en Shlomo. En el caso de Joab, simplemente sus hijos son mencionados, pero ninguno fue destacado. Entonces, por eso, recapitulando otra vez el versículo, David durmió con sus padres, porque ellos también tuvieron hijos meritorios, pero Joab murió, porque su descendencia no fue virtuosa. ¿Sí? Entonces, yo sé que podemos decir que eso no depende mucho de uno, pero por lo menos los sabios recomiendan, ¿no? No tenga solamente un hijito porque usted no sabe si ese hijito de pronto no sigue la Torah y no sigue a Shem como usted. Tenga dos, tres, los que pueda, pero que alguno de ellos lo llevará al mundo venidero, ¿sí? Alguno de ellos será el que sí se compromete con Hashem, a veces puede ser hasta el más chiquitín, uno no lo sabe, ¿sí? Por ser buenos porque pues Hashem, todos nuestros hijos sean servidores de Hashem, pero si no, al menos que un hito se da a rescatar, ¿listo? Muy bien. Em, También algo muy importante sobre el por qué se levantan los adversarios, ¿sí? Em, Contra Shlomo. Es algo muy parecido a lo que pasó también anteriormente con David, ¿sí? David al final de sus días tuvo complicaciones. La vida de David fue muy dura. Ya lo estudiamos. Pero entonces al final de sus días tuvo, aparte de las guerras, tuvo una hambruna, tuvo una peste, una maguefa, y eso fue algo brutal para él, ¿sí? Porque le enviaba a Shem estas cosas a alguien tan grande como David. Básicamente es para inducirlo a la Teshua. Todo lo que nos pasa a diario, ¿sí? Y todos nos cuestionamos seguramente todo el tiempo, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, es porque no hemos entendido el mensaje de Shem. Shem seguramente nos está diciendo, estás fallando en esto, entonces te mando un sufrimiento para ver si lo entiendes. Estás fallando en esto otro sufrimiento, a ver si lo entiendes.
hasta que al fin o damos con la tecla o nos desesperamos, o bueno, en fin. El caso es que cada acción que nos pasa, nosotros no debemos individualizarla que fue una persona. No podemos decir, ay, es que fulanito me trató mal. Entonces es esa persona que es así de mala. No, más bien lo que debemos buscar es cuál es el mensaje que está detrás de eso. ¿Qué es lo que Hashem me quiere decir poniéndome a esta persona a que me trate mal? ¿Sí? ¿Por qué perdí el dinero en un negocio? Eso todo hay que encontrarle un mensaje que viene desde el cielo, porque nada pasa por casualidad, Hashem domina el mundo. Entonces, en el caso de Shlomo, habla que nos ha dicho el Tanaj, que tuvo esposas, se casó con extranjeras, no sabemos si eran conversas o se casó con ellas sin ser conversas, eh, em, le dañó, bueno, se va a hacer un tema para ahorita, pero le estableció una casa donde había un campo para que las tribus ascendieran hacia el Regalim, dejó poner un ídolo de Chemosh, un ídolo de Molech, también estudió las religiones de sus esposas para poderlas contradecir desde adentro, y se consideró que era perder el tiempo por parte de Hashem, y como si se hubiera entregado a la idolatría, entonces ahora le manda guerra, algo que no estaba él acostumbrado, algo que en 40 años no había pasado. ¿Sí? Entonces, eso es una pequeña lección para nuestros días también, porque le pasó a Shlomo, nos pasa a nosotros también. ¿Listo? Muy bien. Luego nos habla de un personaje. La persona que vamos a nombrar a continuación es llamada por los Jajamim el judío más malo de la historia. ¿Sí? Recuerden una frase: una persona sea judía no la hace buena. Una persona no sea judía no la hace mala. En ese mismo orden de ideas, hay tantos judíos malos como no judíos buenos. Claro que los hay. Vamos a hablar del judío más perverso de la historia, hoy solamente superficialmente, después ya lo ampliaremos en los siguientes estudios, que son los temas que siguen a continuación. El judío más malvado de todos los tiempos se llama Jeroboam. ¿Listo? Jeroboam, hijo de Nabat. El que hizo pecar a Israel será llamado durante el resto del Tanaj. Pero aquí, simplemente, Jeroboam. ¿Qué nos dice el Tanakh sobre Jeroboam? Voy al versículo 26. Estuvo Jeroboam, hijo de Nebat, Efraimita, Efrateo, de Sereda, un siervo de Shlomo, y el nombre de su madre era Zeruá, una enviudada. Él también empezó a alzar la mano contra el rey. Y esta es la razón por la cual alzó la mano contra el rey. Shlomo mismo había edificado el Miló, había cerrado la brecha en la ciudad de David, su padre. Ahora bien, el hombre Jeroboam era un hombre valiente y poderoso. Cuando Shlomo llegó a ver que el joven era un trabajador muy asiduo, procedió a hacerlo superintendente sobre todo el servicio obligatorio de la casa de Yosef. Y en aquel tiempo en particular aconteció que Jeroboam mismo salió de Jerusalén y Ahiyá el Shiloní, el profeta, llegó a hallarlo en el camino. Y Ahiyá estaba cubriéndose con una prenda de vestir nueva y los dos se hallaban solos en el campo. Ahí ahora asió la prenda de vestir nueva que traía sobre sí y la rasgó en 12 pedazos. Y pasó a decir a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque esto es lo que ha dicho Hashem, el de Israel. Mira, voy a arrancar el reino de la mano de Shlomo, y ciertamente te daré 10 tribus. Y una tribu es lo que continuará siendo suya por causa de mi siervo David y por causa de Jerusalén, la ciudad que he escogido de todas las tribus de Israel. La razón por ello es que me han dejado a mí y han empezado a inclinarse ante Ashtaroth, la diosa de los sidonios, ante Chemosh, el dios de Moab, y ante Milcom, el dios de los hijos de Amón, perdón. Y no han andado en mis caminos, haciendo lo que es recto a mis ojos y mis estatutos y mis decisiones judiciales, como David su padre. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí también hay algo que mencionamos un poquito antes y que es muy importante acá decirlo, ¿no? Ya vimos que Shlomo en la práctica no hizo idolatría, pero acá Baruj considero que sí había hecho idolatría por lo que ya vamos a estudiar, ¿sí? Pero esto también tiene algo que ver con la grandeza de Shlomo. Si digamos, una persona como nosotros que somos totalmente normales, Hazbe Shalom, la esposa llegara a hacer algo como quisieron las esposas de Shlomo, pues Hashem de pronto nos juzga, pero no tan duro, porque primero no tenemos un cargo importante en Israel,
No somos el rey de Israel, no somos el hombre más sabio de todos los tiempos, no somos el ejemplo para la humanidad. Entonces, pues bueno, Hashem seguramente nos va a mandar un sufrimiento, pero no duro como los que le envió a Shlomo al final de sus días, ¿sí? Pero eso tiene que ver es con lo grande que era Shlomo y lo pequeños que somos nosotros. ¿A quién es grande? A ese se le exige más duro, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en nuestros hijos. ¿Quién tiene más de un hijo? ¿Quién tiene más de un hijo? Entonces, resulta que uno se da cuenta, ¿no? Uno al hijo mayor le exige más, porque ya es más grande, ya tiene más experiencia, más conocimiento, ¿cierto? Lleva más años viviendo con uno. Entonces, claro, uno al hijo mayor le exige duro. Con el del medio, o con el segundo, es un poquito menos exigente. Y si tiene un tercero, menos exigente todavía. ¿Por qué? Porque uno, a sí mismo, los clasifica. Entre más grande, más exigencia. Es exactamente lo mismo. Entre más grande una persona es en la Torah, delante de Hashem, Hashem le pone más duras las pruebas. ¿Sí? Eso se parece a los videojuegos. ¿Sí? Todos tenemos un juego instalado en el celular al menos, ¿cierto? Al menos un jueguito tenemos. Yo estoy seguro que sí. Y uno ve que ese juego empieza con niveles fáciles. Y claro, como ya le cogemos el tiro, entonces el mismo juego está programado para ponernos un nivel más difícil, un nivel más complicado. Entonces cada vez va poniéndose más complicada la cosa, más complicada la cosa, más complicada la cosa. Eso es lo mismo que cuando ascendemos en la Torah. Cuando ascendemos en la Torah, en las misbot, en las buenas cualidades, Hashem nos manda una prueba más difícil, una más difícil, una más difícil, una más difícil. ¿Por qué? Significa que estamos preparados para subir de nivel. ¿Sí? Ok. Ahora bien, ¿qué dice acá referente a Jeroboam? Ya estuvimos viendo que fue un funcionario que se rebeló contra Shlomo, pero que Shlomo había visto en él una grandeza espectacular, por eso lo puso a cargo de la casa de Joseph, ¿cierto? Muy bien. Hace una semana hablamos, y vamos a repetirlo acá. Imaginémonos un espacio muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, ¿sí? Se me ocurre a quien conoce aquí Bogotá, el Parque Simón Bolívar, ¿listo? Un terreno así, que es grande, que queda en la mitad de la ciudad, en una buena ubicación, tremenda ubicación en la ciudad. Am, David compró un terreno así y lo dejó para que la gente viniera a Jerusalén a las Shalosh Regalim. Entonces, de manera que aquel que subía Pesach, Shavuot, Sukkot, iba a tener un lugar donde llevar su carpita, ponerla y quedarse a dormir ahí. ¿Sí? Porque como se dice, no hay cama para tanta gente. Pues claro, imaginémonos que era Jerusalén y cada hombre de todo Israel tenía que subir. Eso era una gran multitud. Más aún cuando era año Shemitah, que tenían que subir también mujeres y niños y ancianos. Entonces, más gente todavía. Entonces, David pensó como buen organizador, buen logístico, dijo, ¿y dónde se va a quedar la gente? Compró un terreno y lo designó abierto al público. Listo. Eso estuvo maravilloso. Qué tremenda decisión tomó David. Resulta que Shlomo, para hacerle una casa a la hija del Paró, ¿cierto? ¿Qué hizo? En ese terreno, que se llama así el Miló, hizo una casa para em, la hija del Paró. Entonces, ¿eso qué pasó? Que Jeroboam se puso enojadísimo. Entonces fue y en público se enfrentó a Shlomo. Entonces, ante eso dicen los Ajamim, ¿sí? Jeroboam tenía toda la razón del mundo, toda la razón. Es que cómo le vamos a quitar el beneficio a muchos por el beneficio de uno. Jamás puede pesar el beneficio de uno sobre el beneficio de muchos. Jamás, ¿listo? Entonces, en ese caso, Jeroboam le decía, pero rey, ¿cómo así que la gente entonces ahora dónde se va a quedar? Ya no van a venir porque no tienen dónde quedarse. Usted lo que está haciendo es alejando a la gente de Hashem. Y sí, tenía toda la razón Jeroboam en el reclamo. Pero cuando le hizo el reclamo, dicen los Jajamim, todo esto se hizo en público y con insolencia. No fue como que alguien le muestra respeto al rey y le dice al rey, rey, lo que estás haciendo no está bien por esto, esto, y hablemoslo aquí en privado y no ha pasado nada. No, se lo fue y se lo gritó a los cuatro vientos. Es que usted, ¿cómo va a hacer eso? Entonces, aparte de ser la insolencia de hablar frente a un rey, no solamente era un rey cualquiera, el rey Shlomo,
regañado no por Hashem, castigado no por Hashem, pero seguía siendo el rey de Israel, había que mostrarle una deferencia especial a él, ¿sí? Entonces, en ese caso, empieza diciéndonos Rashi sobre Jeroboam. Empezó, pues, siendo fuerte con Shlomo, pero la embarró en gritarle en público. Eso hizo que Shlomo lo persiguiera. Son los últimos versículos que nos va a decir que lo estuvo persiguiendo todos los días de su vida, pero él se fue de Jerusalén, se fue de Israel, Jeroboam, y volvió después de que murió Shlomo. Nos dice que era un efrateo, ¿sí? Cuando estuvimos estudiando el libro de Ruth, también nos menciona a los hijos de Naomi, Mahlón y Kilión, que no sabemos cuáles eran los nombres de ellos dos, como efrateos, de los cuales habían varias interpretaciones que daba el Midrash Tanhuma. Si no estoy mal, una de ellas era que podía anotar un gentilicio como pertenecientes a la tribu de Efraín. Podía también significar que eran ricos y otra que eran sabios, ¿sí? Y por eso pues fueron juzgados durísimo, Maglón y Quilión, porque ellos eran técnicamente los que debían seguir en la sucesión de los jueces de Israel, pero no lo hicieron, ¿listo? Entonces se quedaron en Moab a vivir. Listo. Entonces aquí, en el contexto de que nos dice que era un efrateo, Jeroboam, aquí se está refiriendo sí a un gentilicio. Se refería a que descendía de la tribu de Efraín. ¿Listo? En este caso, descendiente de Joseph. Por eso nos dijo más adelante también que lo nombró Shlomo como jefe de impuestos de Efraín y Menashe, porque eran precisamente los hijos de Joseph Asaik. Entonces, ahí viene un motivo que nos explica el, el, el por qué nos dice que Joseph lloró cuando vio a Jacob y Jacob lloró cuando vio a Joseph. El Midrash Rabá menciona que Jacob no solamente lloraba pues de felicidad, lloraba también porque sabía que un descendiente de Joseph iba a salir malvado, malvado, ¿y de qué manera? Ya estudiaremos sobre Jeroboam y todo lo que pasó con él. Algo que dice la Gemara sobre Jeroboam tiene que ver con una alajá, ¿no? Una de las alajot para un estudiante de Torah es que no se retire los tefilín en presencia de su maestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede notarse como una falta de respeto. Así fue establecido por los sabios de la Gran Asamblea. Recordemos que la Gran Asamblea tenía Esdras, Nehemías, Daniel, mm, Zacarías, bueno, eran 120 sabios gigantes, casi todos están nombrados en el Tanaj. Entonces ellos determinaron, nadie se puede quitar en presencia de su maestro los tefilín, porque eso se consideraría una ofensa, ¿sí? Una insolencia. Bueno, esa alajá sale precisamente de Jeroboam y de Shlomo. Algo que nos dice la Gemara, Masejet Sanedrín, página 101b, es que se quitó a los tefilín frente a Shlomo, demostrando que no lo consideraba su superior. Y esa misma arrogancia lo llevó a hacer 2 becerros de oro para hacer pecar a Israel. ¿Sí? Pero ojo, hasta ese momento Jeroboam no era malo, era una gran persona. Por eso fue escogido ser rey de Israel. O sea, si a alguien le entregan 10 tribus de Israel, no es porque era cualquier personita, no era un cualquier ignorante del pueblo, ni cualquier idólatra, era un tipo que tenía todo el perfil de ser un grande. Pero luego fue el amor al poder lo que lo llevó a la perdición. ¿Sí? Y eso pasa normalmente en cualquier persona. Cuando está en un cargo de poder, hasta ahí llega todo lo bueno que había en esa persona. Ok, sobre Jeroboam hay un comentario del libro Shnei Luchot Brit. Y este libro nos dice lo siguiente, miren esto muchachos. Se requieren 5 factores para que el Yetzer Hara pueda lograr su objetivo. Hoy hablaba con alguien sobre el Yetzer Hara. Y el Cerara es que es perfecto, es que en serio, uno cree que lo derrotó de una manera y él inmediatamente se está presentando de otra enfrente nuestro y no nos damos cuenta que es el mismo y etcétera, la misma inclinación al mal. Salimos de un problema que creímos listo, lo resolví pacíficamente, todo bonito, ¡pum! Aquí está por el otro lado de una vez presente, haciéndome caer en otro lado. En una mujer prohibida, en una relación incestuosa, en robar a alguien, en matar a alguien. O sea, es impresionante cómo trabaja el Yitzhak. Pero nos dice que el Yetzer Hara necesita un Keli para poder
entrar también. O sea, necesita un recipiente y ese recipiente es porque nosotros mismos estamos abriéndole la puerta al Yetzer Hará. Entonces, nos da 5 pautas, 5 parámetros de cómo logra ese objetivo. Número 1, como somos hechos de la tierra, ¿cierto? Nosotros los hombres en especial, la terrenalidad ejerce una fuerte atracción sobre el hombre, ¿sí? O sea, somos de material tierra, entonces cualquier cosa terrenal ejerce una gran atracción sobre nosotros. No está diciendo que eso es normal, solo que también es la estrategia que usa el Yetzirah para poseernos. E incluso personas del calibre de Moshe Rabbeinu, de David y de Shlomo, no siempre pudieron resistir la atracción por la terrenalidad. No siempre, ¿sí? Hay momentos en que también caían. Y si caían ellos que eran casi perfectos, pues de nosotros también vamos a caer todo el tiempo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, Moshe cuando lo de golpear la roca, Moshe cuando se negó a ir a Israel, a sacarlo de Israel, Moshe cuando ya estaba en Egipto y se quejó porque el paro le quitó la paja, entonces sí, había muchas situaciones de que Moshe, están enumeradas 6 en el Midrash Tanhuma, merecía la muerte. Ok, de David, ya sabemos que respecto al incidente de Bathsheba, de Uriah, perdón, ya lo estudiamos. Y de Shlomo, pues ahora con sus esposos. Entonces, de cualquier manera, todos fueron presos de sus instintos, de su Yetzer Hará. Dos, hay desequilibrio entre los elementos contenidos en la materia prima de la que está hecho el hombre, ¿sí? Y ese desequilibrio lleva al hombre a seguir sus impulsos. Entonces, no sé, más o menos aludiendo acá a la ciencia, dicen que el cuerpo es como, no sé, 65% agua, si no estoy mal. Sí, y el resto pues es carne y huesos y tendones y venas y de todo, ok. Hay un desequilibrio, no está equilibrado como que los materiales de nuestro cuerpo son iguales. Ese desequilibrio precisamente es el segundo factor que utiliza el Yetzer Hará para llevarnos detrás de nuestros impulsos. Son impulsos de todo tipo, ¿sí? Hay impulsos por robar, por secuestrar, por asesinar, por las mujeres, por el dinero. O sea, hay muchos impulsos. Estamos hablando en general de cómo el Yetzirah nos ataca. Tres, la falta de supervisión o medidas correctivas durante la juventud tienden a descarriar al hombre y hacerlo ceder a esos impulsos. Oh, eso es un tema que se habló al comienzo del reinado de Shlomo, ¿sí? Y que hace una semana lo mencionamos. Tenemos a Shimi, el que era el maestro de Shlomo, que Shlomo tuvo que darle muerte por orden de David. Y después de eso, nadie se atrevió a hacerle nada a Shlomo. Si nadie se atrevió a cuestionarlo, porque todos eran inferiores en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, en cargo, en jerarquía. O sea, pues, ¿quién le iba a decir algo al rey Shlomo? Nadie, tenía que ser alguien de la generación anterior, y no había nadie de la generación anterior que le jalara las orejas a Shlomo. No hubo tampoco un solo profeta en los días de Shlomo que fuera a cantar en la tabla. También le tenía un respeto impresionante. Eso acarreó en que decidiera mal al final, ¿sí? No así, por ejemplo, con David. David tenía el profeta Natán que todo el tiempo lo estaba regañando. Shaul tenía el profeta Shmuel que todo el tiempo lo estaba regañando. El rey Hizquillahu tenía todo el tiempo al profeta Isaías que lo estaba regañando. ¿Sí? El rey Yoshiyahu tenía al profeta Jeremiyahu. Entonces ellos andaron un poquito mejor que Shlomo porque había presión encima. Había presión encima. Un secreto que estudiamos en su momento de Shaul fue que su reino no duró porque era muy buena persona, era tan perfecto que hacía lo que quería y nadie le podía decir nada porque no había que criticarle al hombre. No así con David. Cuando David cometía un error, todo el pueblo le recordaba lo de Uriah, todo el pueblo le recordaba lo de que no esperó los 3 meses para que Bathsheba pudiera casarse con otro hombre. Bueno, ya lo estudiamos, ¿no? Entonces había cómo presionarlos si de pronto el hombre se iba a volar muy alto. Así en ese caso, la falta de supervisión, entonces dice el número 3, durante la juventud descarría al hombre y lo hace ceder a los impulsos. Ese es otro motivo por el cual nosotros nos casamos y es bueno estar cerca de papá y mamá y la esposa, obviamente, ¿no? Así tener una presión por acá, presión por allá y va a estar enfocado en ser una persona correcta. Número 4, circunstancias externas, ¿sí? ¿Cómo ver que hay depravaciones que quedan impunes? Entonces, no sé, a todos nos ha pasado, ¿no?
uno hace algo por lo cual es juzgado duramente, pero no decir por qué otra persona que hizo lo mismo no fue juzgado así. Entonces, esa mentalidad viene desde el Yetzer Hara, viene desde la inclinación al mal de decir, si otro lo hizo y no hubo consecuencias, pues para usted tampoco van a haber consecuencias, por lo tanto vaya y hágalo, ¿cierto? Eso es como el Yetzer Hara trabaja con nosotros, porque vamos y lo hacemos, pero para nosotros después sí hay consecuencias, ¿sí? Esa es la cuarta estrategia que utiliza el Yetzer Hara. Y el cinco tiene que ver con estudiar enseñanzas filosóficas fraudulentas, ¿sí? Todo lo que no es Torah, todo lo que no es Jajamim, esos son enseñanzas fraudulentas, ¿sí? Yo, por ejemplo, les he contado y hay que recordarlo hoy. Yo desde muy pequeño recibí mucha enseñanza de mis padres y después ya con el tiempo me convertí al judaísmo y encontré que todo o casi todo lo que ellos me enseñaron en la vida es parte esencial de la vida de un judío. Son enseñanzas que están en los libros de los Jajamim, en el Talmud, en el Midrash, en el Zohar, en la Halajá, pero mis padres nunca abrieron un solo libro de los anteriormente mencionados. Eso está codificado por ahí en su ADN y me lo transmitieron, ¿sí? Esas son enseñanzas maravillosas, pero no todo el mundo puede tener la dicha de que haya sido enseñado así. Seguramente desde pequeño todos o muchos crecieron el problema, ¿cierto? De la cultura donde estamos, occidental, que nos lleva al descarrío. Entonces, pues al final ese quinto factor viene a ser fundamental porque nos asimilamos tanto que creemos ya que es normal todo, ¿sí? Creemos que es normal tener, no sé, ejemplo, personas que al tiempo tienen un árbol de Navidad lleno de regalos debajo y están prendiendo la januquilla en la misma casa. Eso se ve, así de baile estamos. Entonces, esas son cosas de cómo el Etcétera funciona. ¿Listo? Aunque nos sigue diciendo Mm, una cosa muy curiosa, Masejet Sanedrín, voy a la página 102a, nos habló de que el profeta Hiyah Shiloni llevó un vestido nuevo para hablar con Jeroboam y lo partió en 12 pedazos. Entonces los amigos se preguntan, pero un vestido nuevo, ¿por qué llevaría un vestido nuevo? ¿Sí? Lo primero que hay que resaltar es que cada vez que hay una nebúa, ¿cierto? Cada vez que hay una profecía que va acompañada de una acción, siempre sucederá. ¿Sí? Eso nunca está sujeto a una negociación ni a un cambio. Entonces, ejemplo, no sé, mm, Hashem le dijo a Israel, te voy a destruir totalmente, pero no hubo una señal como que el profeta hiciera una representación, no sé cómo decirlo, una mímica, un souvenir, en fin. Entonces eso puede estar sujeto a que Hashem cambie un decreto, pero cuando la profecía lleva una acción, eso ya no tiene cambio. Entonces, ejemplo, aquí un vestido nuevo partido en 12 pedazos, 10 para usted, uno para Shlomo, y el otro por ahí volando, que fue al final Benjamín, que se unió también a ayudar, ¿cierto? Otro ejemplo, cuando el profeta Jeremías se hizo un yugo, se lo puso y dijo, así ha dicho Hashem, y nos llevaré a través del yugo de Nabucodonosor. Irán al exilio 70 años. Así fue, el exilio babilónico duró 70 años, eso no se cambió. Pero muchas acciones de los profetas, como ejemplo, Jonás, por ejemplo, Jonás fue y dijo a Nínive, Nínive será destruido, pero no hubo una acción que dijera, así como estoy destruyendo este castillo, será destruido Nínive. Entonces, eso puede ser sujeto a un cambio de parte del cielo debido a la teshuva que hagan las personas. Aquí en este caso no había vuelta atrás. Estaba decidido que 10 tribus se irían de Jerusalén, de la parte central de Israel, se desplazarían hacia el norte. ¿Sí? Muchos años después vino el exilio, es un tema que ahora estoy estudiando, referente a que fue primero, a esas 10 tribus las exilió, fue Asiria. Asiria se llevó 2 tribus, a los 8 años otras 2 tribus, y a los 8 años las otras 6 tribus, y se fueron y se esparcieron por toda Siria. Pero 130 años después llegó Nabucodonosor y exilió a Yehuda, Benjamín y Leví. Y ahí sí se perdió todo el mundo, porque solo ya regresaron poquitos 70 años después con Esdras y Nehemías. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué significación tendría que se hiciera con un vestido nuevo y no con un vestido viejo, con una prenda nueva y no una prenda vieja? Dice la cámara, así como un vestido nuevo no tiene imperfecciones hasta ahora,
los estudios de Torah de Jeroboam no tenían imperfecciones, ¿sí? Hasta ahora era una persona íntegra, una persona que se comportaba de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la Halajá. Y Hashem dijo, esa persona está muy bien, le voy a confiar a él 10 tribus, se lo merece. Es una persona de buenas midot, es una persona que enseña la Torá, que la estudia todos los días de su vida, y eso es lo que busca en un rey de Israel. ¡Pum! Después, derrumbó el castillo. Otra interpretación que da la Gemara es que también puede ser que el profeta Ahijá, perdón, Shiloni, introdujo en este momento Hidushim que nadie había oído jamás. Enseñó secretos de la Torah que nadie había escuchado jamás y se los transmitió a Jeroboam para que de esa forma Jeroboam fuera visto a los ojos del mundo, pues de Israel, perdón, como un sabio a quien seguir debido a su alto conocimiento. ¿Sí? Tremendas interpretaciones. A ninguno de nosotros se los hubiera ocurrido ninguna de las dos, seguramente que no. Y vamos a finalizar con los últimos versículos de este capítulo. Nos dice, ciertamente tomaré la gobernación, perdón, 34, pero no tomaré de su mano todo el reino, porque por principal lo estableceré todos los días de su vida, por causa de David mi siervo, a quien escogí, porque él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Y ciertamente tomaré la gobernación real de la mano de su hijo, y te la daré a ti, aún 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, a fin de que David mi siervo continúe teniendo una lámpara para siempre delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Y a ti te tomaré y verdaderamente reinarás sobre todo lo que tu alma desee con vehemencia y ciertamente llegarás a ser rey sobre Israel. Y tiene que suceder que si obedeces todo lo que yo te mando y de veras andas en mis caminos y realmente haces lo que es recto a mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, así como lo hizo David, mi siervo, entonces yo ciertamente resultaré estar contigo y ciertamente te edificaré una casa duradera, tal como se la ha edificado David, y ciertamente te daré Israel. Y humillaré la prole de David a causa de esto, solo que no para siempre. Oh, al final hay un consuelo, ¿no? Acaba la enseña detrás de cada acto que parece ser malvado, hay escondido un acto de misericordia, Hashem. ¿Sí? Entonces, detrás de cada cosa que nos sucede, que uno dice, uy, pero ¿qué es esto, cierto? En realidad hay un acto de bondad que no la conocemos todavía, pero está ese acto de bondad detrás de esa acción, ¿sí? Entonces, en este caso, es esa última frase. Humillaré la prole de David a causa de esto, solo que no para siempre. Rashi nos dice, si nos está diciendo que no para siempre, eso significa que en algún momento la casa de David otra vez va a volver a reinar sobre todo Israel. Ahí es una clara alusión a Mashiach, ¿sí? De que el reino será restaurado para ese descendiente de David, para que sea rey sobre Israel. ¿Listo? También es importante que el Mishneh Torah nos dice, si un rey surge de otros israelitas, o sea, diferentes a la tribu de Yehuda, que es la de la monarquía, eventualmente esa monarquía cesará de sus descendientes. Y claro, a eso lo vamos a ver, porque a partir de aquí en adelante, el libro de los reyes se nos va a partir en dos. Por un lado la casa de Israel con 10 tribus, por el otro lado la casa de Yehuda con 2 tribus. Y en medio de ello ensanduchados los levinos, ¿cierto? Entonces son caminos diferentes, mientras que en la casa de Yehuda siempre cada rey fue descendiente de David directo por la casa de Israel. Eso es un balagán, eso es un desorden el berraco. Eran jefes de tribus de diferentes, de Naftali, de Shimón, de Rubén, de todas las tribus, cada rey era diferente. Ese era el tema que exploraremos adelante. Por lo tanto, dice el reinado de ellos cesará, pero el de David no cesará. ¿Sí? Y cerramos con lo siguiente. Últimos versículos de este capítulo. Shlomo empezó a buscar la manera de dar muerte a Jeroboam. Por eso Jeroboam se levantó y se fue huyendo a Mizraim, a Sisac, el rey de Mizraim, y continuó en Mizraim hasta la muerte de Shlomo. En cuanto al resto de todos los asuntos de Shlomo, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los asuntos de Shlomo? Wow, aquí nos está nombrando otro libro que no conocemos. ¿Sí? Hay libros como en la Torah se menciona el libro de las guerras de Hashem, no lo conocemos, quién sabe dónde está, si todavía exista, si lo robó alguno de los imperios que nos saqueó, si están por allá bajo el Vaticano, en todos esos kilómetros de túneles de historia que tienen secuestrada a ellos, no lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos, de manera pues que
hay un libro que habla de los asuntos de Shlomo. Me imagino que tiene que ser un libro brutal, tiene que ser un libro espectacular, porque si los que están al alcance de todos, que son Proverbios y Eclesiastés y Shira Shirim, entonces pues ahí hay una sabiduría tan grande que uno analiza en sus versículos. ¿Cómo será el libro propio que él hizo? El libro de los asuntos de Shlomo. Tiene que ser un libro espectacular, está oculto de nosotros. Y los días que Shlomo había reinado en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Entonces yació Shlomo con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David su padre, y Rehobeam su hijo empezó a reinar en lugar de él. Y ahí termina nuestro capítulo 11. ¿Listo? Entonces fallece Shlomo. Entonces tenemos que se nos ha ido del mundo la luz de Israel en ese momento, en esa generación, el hombre más sabio de todos los tiempos, el hombre que llegó a ser rey siendo un niño de 12 años, el hombre que vio cómo cambió el mundo de no tener la existencia del Bedamigdash a establecer el mismo el Bedamigdash, el hombre que pudo dominar demonios, el hombre que puso al mal al trabajo del bien, el hombre que quiso unificar a todo el mundo delante de los ojos de Hashem, ¿sí? Que quiso ser el rey del mundo para el Kiddush Hashem, ¿sí? Pero es un rey que al final de tanta sabiduría también, eso terminó jugando en contra porque él creía que iba a superar las pruebas, pero los únicos tres infalibles fueron los abuelos, nadie más. Nadie más puede decir que pasó las pruebas, las fallamos todos. Importante, este apunte hay que decirlo acá, ya lo dijimos antes, pero hay que decirlo acá, que los sabios dijeron en la época de la Mishnah, ¿no? Que iban a decir, a proclamar que Shlomo había perdido el mundo venidero. Pero una voz salió y recitó el Salmo 105, donde dice, no se metan con mis justos, no se metan con mis aikim. De manera que aprendieron que Shlomo sí tendrá parte en el Ramabá, obviamente, pero la señal más inequívoca de que fue aceptada su Teshuvah, porque al final de sus días dijo, yo la embarré, yo no debí casarme con todas estas mujeres, no debí permitir la instalación de los ídolos fuera de Jerusalén, debí ser más celoso con la Torah y con Hashem y no perder mi tiempo detrás de entender esos ídolos para rebatirlos. Entonces, la señal de que su Teshuvah fue aceptada es que en un solo día, ojo con este dato, en un solo día, él escribió Mishle, Coelet, Shira Shirim. Analicen eso ustedes. ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? ¿Cuántos Coelet? ¿Cuántos Shira Shirim? Y todos los escribió Shlomo en un día. Y como el último día de su día los escribió, dijeron, esto es una señal de que fue perdonada por Hashem, porque son libros de la sabiduría más grande que podamos conocer. ¿Listo? Entonces así, damos por cerrado a Shlomo por este libro. Más adelante, cuando estudiemos las crónicas de Uray Yamim, volveremos a estudiar un poquito de Shlomo, cosas que no estudiamos en este, ¿sí? Porque uno tiene cosas que no tiene el otro. Entonces, dentro de una semana, pues el objetivo es arrancar capítulo 12. Dentro de una semana no tenemos estudio, miento. Dentro de una semana es Shavuot. Entonces, en 2 semanas, Bezrat Hashem, vamos a estudiar desde Rehoboam para adelante. Quisiera pues, saber si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario sobre todo lo que estudiamos hasta este momento. Y si no, nos damos por despedidos, amigos. Aquí en el chat hay algún momento. Dice don Joseph, Laila Top, More, Laila Top, mi amigo, y saludos al grupo. Bueno, muchas gracias, mi querido Joseph, desde Ecuador. Gracias por tu saludo y por siempre estudiar con nosotros. Bueno, amigos, creo que no hay ni una pregunta, no hay ningún comentario. Bueno, decía alguien por allí, o todo quedó claro o nada quedó claro. Esperemos que sea que todo quedó claro. Pues Rashem, entonces tenemos una cita para dentro de 2 semanas, con el favor del cielo, para continuar con nuestro estudio del Tanaj. Por ahora les deseo desde hoy, Hag Zawud Shameach, y que tengamos todos una feliz recepción de la Torah, un feliz tikkun de Shavuot. ¿Listo? Todos Laila Tov Kulam. Shalom, amigos.